La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Encaminados por Dios. Uno de los cambios de la revolución digital son las aplicaciones para llegar a los destinos con mapas interactivos online. Esto nos encamina más rápido para saber de antemano el recorrido y el destino. Sin embargo, no pueden ayudarnos en las decisiones trascendentes de la vida. Veremos hoy en Conectados con la Palabra la maravillosa experiencia de ser encaminados por Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestro estudio del Evangelio de Mateo y nuestro tema de hoy es Encaminados por Dios. En la experiencia pastoral suelo escuchar en entrevistas personas que dicen: necesito que Dios encamine mi familia. Son frases. Parejas que dicen: necesitamos que Dios encamine nuestro matrimonio. Jóvenes que se acercan y nos dicen: si Dios no encamina mi vida, no tengo futuro. ¿Sabe que cuando uno utiliza esta frase, encaminados por Dios, está pensando en un Dios que va delante nuestro, que nos va abriendo camino, que como decía David en el Salmo 16, si he puesto al Señor delante, no seré conmovido? Hablaba con una querida amiga, hermana, que iba a hacer un emprendimiento particular, iba a dejar su trabajo secular para comenzar algo propio. Y ponía en la mesa todas las alternativas, su hijo, su familia, sus prioridades. Y yo le dije: mira, tenés que orar y buscar al Señor, porque esta es una decisión que te afecta a tu vida y la vida de tu familia. Con lo cual necesitas ser encaminado por Dios. La pregunta en este tiempo sería: ¿quién encamina nuestra vida? ¿Saben qué? Pablo oraba por esto. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, en la Biblia, él oraba para que todos sean llenos del conocimiento de Dios y de la sabiduría para entender la voluntad de Dios y poder así experimentar el concepto de ser encaminados por Dios. En nuestro relato de Mateo, tenemos aquí en el capítulo 2, de los versículos 13 al 23, los que quieran acompañarme en la lectura con su Biblia o con su dispositivo móvil, tenemos 10 versículos donde José, María y el niño son encaminados por Dios. Solamente voy a leer 3. El primero es el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo. Dice la Biblia: después que partieron ellos, ¿quiénes eran ellos? María, José y Jesús. He aquí un ángel se le apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En el versículo 19 vuelve a tener una experiencia similar. Dice: pero después de muerto Herodes, ya José estaba en Egipto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y en el versículo 23 vuelve a tener la misma experiencia y dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Pero antes, dice en el 22, que oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, es decir, a Nazaret. Para los que no están familiarizados con este relato, estamos en presencia de un José que ya había tenido una experiencia de revelación con el ángel respecto al nacimiento de Jesús en el vientre de María, concretamente avisándole que era una concepción virginal, y aquí en 3 oportunidades, librando al niño de la mano de Herodes, retornando a la familia desde Egipto e indicando finalmente que en lugar de estar en Judea tenían que ir a Galilea y concretamente no en Belén, donde había nacido, sino en Nazaret. En todas las oportunidades hay una indicación de parte de Dios encaminando la vida de la familia de José y María. Miren, algunos me dirán en este momento: para encaminar la vida necesitamos que Dios se manifieste de esa manera. Miren,
Lo primero que quiero decirles es que en este tiempo histórico en que hemos leído este relato, Dios se manifestaba a través de ángeles, a través de revelaciones, a través de sueños, pero nosotros ahora tenemos la palabra de Dios completa. Así que cuando Dios quiere encaminarnos y hablarnos, utiliza diferentes agentes para encaminar la vida. El primer agente es la palabra de Dios, es la Biblia. Es imposible entender la voluntad de Dios y ser encaminados por Dios si desconocemos lo que dice su palabra, porque la revelación de Dios está en la palabra. También Dios nos encamina con circunstancias en la vida, cosas que nos van pasando y que van haciendo que tomemos golpes de timón, que volvamos sobre nuestros pasos. Dios usa las circunstancias de la vida. Dios utiliza consejeros y mentores, personas que, conociendo la palabra de Dios y personas que teniendo una relación fresca con Dios, tienen la sabiduría para aconsejarnos en momentos cruciales de nuestra vida. Finalmente Dios utiliza los sentimientos, pero están allí al final de todo esto que hemos hablado. La manera extraordinaria de que Dios encaminó a José y a María nos deja una firme convicción que Dios sigue encaminando nuestras vidas. Saben que cuando hablamos de ser encaminados por Dios, necesitamos entender que Dios está decidido a encaminar cualquiera sea la experiencia de nuestra vida hoy. Es probable que algunos de los que me están escuchando están necesitando desesperadamente que Dios intervenga en la vida, en la familia, en las decisiones. Quizá algunos sintamos que estamos en una gran nebulosa, sin tener una luz para saber cómo avanzar. Bueno, necesitamos tener la actitud de buscar a Dios para que Él nos encamine, pero a la hora que Dios se manifiesta es necesario de nuestra parte 3 principios que quiero rápidamente en este programa resaltar y repasar para una vida que decide ser encaminada por Dios. Así que lo primero que establecemos es que a lo largo de toda la Biblia, Dios desea encaminar a sus hijos hacia sus propósitos eternos. El gran problema es que no todos reaccionamos de la misma manera. No todos tenemos el mismo corazón. Los primeros 2 reyes de Israel, Saúl y luego David, tenían corazones distintos. El primero no se dejó encaminar por Dios, desechó a Dios y Dios lo desechó a él, Saúl. El segundo, David, fue alguien que sensible a la obra de Dios, aun cuando cometió errores y momentos duros de su vida, siempre estuvo dispuesto a ser encaminado por Dios. Aquí José es una persona sumamente sensible al indicar de parte de Dios a dónde ir, cómo moverse, cómo trasladar su familia, qué decisiones tomar. Y hablábamos de 3 principios. El primero es oír, y tiene que ver con conocer su voz. El segundo principio es obedecer, y tiene que ver con conocer su voluntad. Y el tercer principio es orar, y tiene que ver con conocer el viaje. Sí, porque la vida es un viaje. Así que hablamos de 3 principios que necesitamos aprender en este tiempo para ser encaminados por Dios. La ausencia de estos principios nos deja librado a nuestra propia suerte, a nuestras propias decisiones y a cargar en la vida tremendos fracasos. Hablaba con un joven en el último campamento que estuve predicando en este verano y cuando terminé de hablar me sacó a la puerta y estuvo 8 minutos seguidos, sin parar, contándome de su vida. En un momento lo tuve que parar porque me habló de tantas experiencias duras, abusos, intentos de suicidio, hijos incorrectos, adicciones a las drogas, cayó preso. Y cuando uno siente un relato tan abrumador, le dije, mira, vamos a parar un minuto. ¿Sabes que todo esto que me contás es como un rompecabezas, un puzzle de 1000 o 1500 piezas? Que me lo tirás aquí en la mesa para que yo lo comience a ordenar. Y la verdad, yo no puedo ordenar tu vida. El único que puede ordenar tu vida es Dios. Son tantos los conflictos y problemas que te rodean que tenés que hacer lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás piezas se van a acomodar solas. Mira, tenés que poner la primer pieza, que es Dios. Así que quiero animarte en este tiempo, en este programa, que si sentís que tu vida está desorientada y necesitas ser encaminado por Dios, pongas la primer pieza, y la primer pieza es Dios. 3 principios para ser encaminados por Dios. Número 1, oír. Número 2, obedecer. Número 3, orar. Vamos al principio, oír, conocer su voz. Miren, Dios habla y encamina a los que están dispuestos a escucharle. Vamos de nuevo. Dios habla y encamina a los que están dispuestos a escucharle. 4 veces habló en sueños a José, Dios a través del ángel.
En el capítulo 1, versículo 20 de Mateo, en su embarazo, en el embarazo de María. En el capítulo 2, versículo 13, cuando es enviado a Egipto, frente a la furia de Herodes, que terminó haciendo un infanticidio trágico y dramático en toda la zona de Belén y alrededores, creyendo que podía destruir a aquel niño que era imposible destruir porque era el Hijo de Dios. En el capítulo 2, versículo 19, cuando al morir Herodes, se le informa que tiene que volver a Israel. Y en el capítulo 2, versículo 22, para que finalmente se establezca en Nazaret. José estaba entrenado para escuchar el hablar divino. Miren, esto me hace pensar a la profunda necesidad que tenemos para ser encaminados por Dios, de tener un oído sensible a su voz, de conocer su voz. Ningún cristiano, ninguna persona que pasa por la cruz y recibe a Cristo como Salvador va a ser encaminado por Dios si no tiene un oído entrenado a escuchar su voz. Escucho jóvenes que durante semanas no se ponen con la palabra a buscar la voz de Dios, que no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios y después intentan y pretenden ser encaminados por Dios y le reclaman a Dios de sus errores. Miren, en 1 Samuel capítulo 3, allí hay un niño que aprende a escuchar la voz de Dios, lo llama una y otra vez Dios, y el sacerdote Elí le dice, mira, no te estoy llamando, es Dios el que te está llamando. Y aprendió a decir Samuel, habla Señor, que tu siervo oye. El gran problema que vivimos en un mundo donde no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Nuestras horas se consumen en nuestros dispositivos móviles, en los celulares, en este mundo de pantallas brillantes, y hemos cerrado la puerta a escuchar la voz de Dios. Ser encaminados por Dios requiere frescura, requiere búsqueda, requiere quietud, como dice el Señor en Mateo, cuando vengas y ores, cierra la puerta y escucha a tu Padre en secreto, para que Él después te recompense en público. Tenemos que entender que el plan que Dios tenía para José no era de José, era el plan de Dios. Y José escuchó la voz, y entonces aprendió a ser encaminado por Él. En cierta oportunidad un padre estaba desesperado por la vida de su hijo. Cada vez estaba más lejos de Dios, cada vez tenía las peores compañías. Comenzó a descubrir cómo poco a poco su vida desbarrancaba y terminaba en el peor de los mundos. Oró una y otra vez con su esposa y finalmente un pastor le vino a visitar. Le pidió que le indique cuál era la pieza donde dormía el hijo. Se puso de rodillas y oró en el lugar. Cuando terminó de orar, volvió a hablar con el padre y le dijo, mira, quiero decirte que tu hijo va a volver en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, no a tu manera. Pasaron los meses, pasaron los años, y su hijo volvió a Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, ese padre aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la adversidad. Aprendió a ser encaminado por Dios cuando sus palabras no alcanzaban, cuando su hijo estaba cerrado. Muchas noches no durmió, derramó muchísimas lágrimas de rodillas ante Dios, pero en medio de la prueba aprendió a escuchar la voz de Dios. El salmista, en medio de la aflicción, dice en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Claro que sí, necesitamos aprender a oír la voz de Dios, y de esta manera, oyendo la voz del Señor, aprendemos a conocer su voz y empezamos a ser encaminados por Él. Quizá me escuchan jóvenes, papás, mamás, que sienten que la familia está frustrada, que se sienten frustrados por haber fracasado una y otra vez en la vida. Miren, hay que aprender como José, en medio de la adversidad, buscar y escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla, y cuando conocemos su voz, hay que tomar decisiones prácticas en la vida. La pregunta sería en este tiempo, ¿qué está hablando Dios y qué no estoy escuchando? Número 1, primer principio, oír, aprender a conocer la voluntad de Dios. Este es el primer secreto para ser encaminados. El segundo es obedecer. Y esto tiene que ver con conocer no la voz, sino la voluntad de Dios. El ángel le dice a José, huye a Egipto. El ángel le dice a José, vuelve a Israel. El ángel le dice a José, no en Judea, sí en Galilea, no en Belén, sí en Nazaret. ¿Y qué hace José? Obedece inmediatamente. Las personas que van a ser encaminadas por Dios necesitan tener la marca de la obediencia.
porque conocemos su voluntad no en una forma intelectual, sino en una forma práctica. Miren, Dios se encargó de proteger al niño de la matanza de Herodes. Utilizó un ángel en sueños indicando y salvando al niño de parte de José. Dice la Biblia, porque Herodes buscará al niño para matarlo. El mensajero cumple en mostrar la voluntad divina, pero José hace la parte que le toca, le obedece. José no conocía el peligro que amenazaba al niño, no sabía cómo escapar de dicho peligro, pero Dios sí. Y una vez que le comunica que Herodes buscaría al niño para matarlo, José recibe una orden concreta y se pone en movimiento. Dice la Biblia, huyó a Egipto. Ahora alguno diría, ¿a Egipto? Y si elige otro lugar, ustedes saben lo que significaba Egipto para los judíos. José era judío. Egipto era el símbolo de esclavitud para el pueblo de Israel, 400 años. Egipto había sido un enemigo continuo del pueblo de Dios, pero Dios decidió que sea Egipto. Y los peros y los argumentos no fueron una traba para obedecer. José podría haber pensado, pero ¿no es este niño el Hijo de Dios? ¿No nos han dicho que habría de ser la gloria de Israel? ¿No tiene otros medios para defenderlo Dios que tener que mandarlo a un viaje peligroso? Lejos, él deja todos los argumentos humanos y comienza a obedecer. Dice el versículo 14, despertando, tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. ¿Saben? José marchó como lo había hecho su padre Abraham, sin saber a dónde iba. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, aquí está la clave, para salir al lugar donde había de recibir herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando hablamos de obedecer y de conocer su voluntad, hay una íntima relación en que el que conoce la voluntad de Dios y la obedece, entonces es encaminado. Es imposible ser encaminado por Dios en una actitud de desobediencia y de cuestionamiento continuo. Conozco cristianos que Dios le manifiesta la voluntad y lo único que hacen es cuestionar, levantar argumentos, y en realidad detrás de todos esos argumentos hay una firme decisión de no obedecer a Dios. Pero quiero advertirte en este tiempo que ser encaminado por Dios tiene la marca de la obediencia, y cuando la marca es de desobediencia, el que nos encamina es Satanás. Miren los pasos del hijo pródigo. Miren olvidándose de su padre. Miren caminando presuroso al peor de los mundos. Miren aquel joven perdiendo todo. Mire en el pozo más profundo, comiendo comida de chanchos. Y ahí reacciona y vuelve sus pasos para ser encaminado al lugar que nunca debería haber dejado. Tal vez vos me estás escuchando y estás en esa condición. Has decidido armar tu vida sin Dios. Has tomado decisiones sin Dios. Has decidido hacer de tu vida lo que vos crees que es mejor. Y el resultado final es que estás metido en un pozo del cual solamente Dios te puede sacar. ¿Sabes? La marca de la obediencia es la marca del retorno. Y ahí donde estás podés quebrar tu corazón y decirle, Señor, probé todo y me fue mal. Necesito que encamines mi vida. Estoy dispuesto a obedecer. Miren, hay 3 aspectos del camino de obediencia. El primero, la obediencia se cultiva y el motor es la comunión con Dios. Sí. La obediencia se cultiva y el motor es la comunión con Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, 29 al 32, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, aparta el camino de la mentira, por el camino de tus testimonios correré. Miren, lo que está diciendo aquí el salmista es, la obediencia se cultiva en la intimidad de Dios. Es incompatible ser encaminado por Dios y tener una vida de comunión pobre. No funciona. Solo los que conocen a Dios son encaminados por Él y descubren su voluntad. La obediencia se cultiva. Necesitamos volver a la intimidad y cultivar la obediencia con Dios, porque es cuando estamos solos con Dios que las verdades de la Biblia emergen para encaminarnos. Nos corrigen hoy, nos corrigen mañana. Yo siempre digo, es como un capitán del barco que está tomando un timón y va en medio del curso, pero Dios le está diciendo 3 grados a la izquierda, 4 grados a la derecha, y va girando día a día en la intimidad y en la comunión con Dios. Segundo, la obediencia se ejercita. Primero se cultiva, pero después se ejercita. José lo hizo así. Y esto tiene que ver con una batalla por la pureza. El apóstol Pedro escribe a los esparcidos en Asia, a hombres y mujeres que sufrían,
Y le dice en el capítulo 1, versículos 13 al 15, ciñan los lomos de su entendimiento. En otra traducción dice, sean sobrios, como hijos obedientes, no se conformen al mundo, sino que aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda la manera de vivir. Cuando la obediencia se ejercita, tenemos victoria en la batalla de la pureza. Hablaba con un querido joven que había decepcionado al Señor, y con la cabeza gacha me decía, me siento tan frustrado, me siento tan avergonzado, siento que decepcioné a Dios, decepcioné a mi familia, decepcioné a los que confiaron en mí. Creo que nunca voy a poder cambiar. Y yo le dije, no vas a poder cambiar de un día al otro, pero si empezás un camino de obediencia, de disciplina, vas a volver sobre tus pasos llenos de barro a una vida de pureza. Y tomamos los capítulos pastorales de 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Le hablé de que lea un capítulo por día, que resalte una y otra vez los consejos pastorales de Pablo a sus hijos espirituales y los tome personalmente con Dios. Le hablé que de esa disciplina significaba abandonar las compañías que lo habían llevado donde fue y se vincule profundamente con cristianos. La batalla por la pureza es una batalla de obediencia diaria que se ejercita día a día. La obediencia no solamente se cultiva y ejercita, la obediencia bendice. José fue bendecido en su caminar por obediencia. Dios libró de la mano de Herodes. Dios lo llevó al lugar que había profetizado, Nazaret. Siempre la obediencia es mejor que cualquier cosa. Por eso Samuel da el veredicto a quien se había olvidado de obedecer, al rey Saúl, y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Claro, mejor la obediencia. Así que cuando hablamos de ser encaminados por Dios, necesitamos aprender a oír, y esto tiene que ver con conocer su voz. Necesitamos aprender a obedecer, y esto tiene que ver con conocer su voluntad. Y en tercer lugar, necesitamos aprender a orar, y esto tiene que ver con conocer el viaje. Huye a Egipto, vete a Israel, fue a Galilea. Cada aparición del ángel fue para un viaje, porque la vida es un viaje. Nuestra vida es un viaje. Cuando hablo con los futuros esposos en los cursos prematrimoniales, les digo, el matrimonio es un viaje, y el piloto del viaje tiene que ser Dios. La paternidad es un viaje, y el piloto del viaje tiene que ser Dios. El noviazgo es un viaje, y el piloto de la pareja tiene que ser Dios. La vida es un viaje. Por eso la oración es determinante para ser encaminado por Dios, porque cuando oramos, aprendemos a conocer y entender lo que Dios quiere. Nadie que no busque a Dios en oración va a ser encaminado en el viaje de la vida. Qué dramático, qué tragedia es cuando nuestras oraciones son tan pobres. Tenemos que aprender a profundizar y descubrir una vida de oración en todas las decisiones de la vida. Las decisiones económicas necesitan ser llevadas en oración. Las decisiones personales necesitan ser llevadas en oración. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, y dice, condúzcase en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en todo el tiempo del viaje. La vida es un viaje, y necesitamos tener en la oración la fuente para conocer la voluntad de Dios. Las órdenes venidas del cielo acerca del regreso dichas a José inclinaron la balanza para que él pueda ser encaminado en todos los viajes. Y Dios fue claro respondiéndole, porque Dios responde a nuestras oraciones con claridad. El ángel le informó de la muerte de Herodes. El ángel le informó que se vaya a la tierra de Israel, pero más tarde el ángel le dijo que vaya a Nazaret, no a Belén y no a Judea. Miren, lo interesante es que Dios le podría haber dado en una sola vez todas las instrucciones, pero decidió hacerlo gradualmente. Y esto es importante para nuestra vida, porque si Dios nos dijera todo lo que vamos a vivir desde ahora hasta el día de nuestra muerte, lo más probable es que dejemos de orar. Lo más probable es que no dependamos más de Él. Es que Dios va abriendo la puerta y la luz va entrando de a poquito para que en cada etapa de la vida le podamos buscar. Quiero animar a los jóvenes que me están escuchando a que vivan una vida de oración encaminados por Dios, a que aprendan a vivir paso a paso para que la presencia de Dios nos encamine. Yo no sé cuál es tu vivencia en este tiempo, pero tenemos que aprender como Moisés en Éxodo 33:15 a decir y orar, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, Señor,
ven con nosotros. Nuestro desafío en este tiempo es que Dios encamine nuestros pasos, encamine nuestra vida. Como dice el Salmo 17, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, tú me oirás, oh Dios, escucha mi clamor. Saben, quizá alguno de los que me está escuchando siente que la vida se ha encaminado en el lugar incorrecto. Quizá muchos de los que me escuchan sienten que yo he querido encaminar mi vida, mi familia, mi matrimonio, y lo único que tengo en este tiempo son fracasos. ¿Por qué no tomarnos de la mano de Dios? Vamos a orar, vamos a tener un tiempo solo con el Señor y vamos a decirle: Señor, encamina mi vida. Los que estamos lejos, Señor, encamíname a volver a ti. Los que somos padres, madres, Señor, encamina a nuestra familia. Únanse en oración. Y si me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer que siente que su vida ha desbarrancado, descarrilado, necesita un encuentro con el Señor. Y sabes, para eso tenés que pasar por la cruz. Porque es allí donde Jesús murió por nuestros pecados. Es allí donde Jesús derramó su sangre. Pero gracias a Dios hay una cruz vacía, hay una tumba vacía. Jesús resucitó, está vivo y está golpeando a las puertas de tu corazón. Así que, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, ora conmigo estas palabras y dile así: Señor, en este momento vengo a ti. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te recibo como mi Salvador. Toma el control de mi vida. Encamina mis pasos con tu voluntad. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.